Este martes 4 de marzo, bajo el título Desafíos de la Iglesia del Papa Francisco, comenzó el tercer ciclo del Aula de Teología correspondiente al curso 2013-2014. Con este curso, el Aula de Teología cumple ya 30 ediciones, tratando de ofrecer una formación teológica y humanista para que podamos profundizar con rigor en el análisis del mensaje cristiano. A mí, sobre todo, me gustaría señalar que son 30 cursos ya de teología, lo cual es una larga tradición que se tiene aquí en Santander de colaboración entre la Universidad de Cantabria y el Obispado, la colaboración de la Compañía de Jesús. Entonces, 30 años son muchos y también que se colabore para estos cursos con una universidad es algo nuevo y único. Yo es el único sitio que conozco. Hasta la fecha, el Aula de Teología ha promovido el encuentro entre universitarios y ciudadanos de Cantabria interesados por el mensaje cristiano. Se trata, pues, de un encuentro entre fe y cultura. Nuevo Testamento y vivir el presente con responsabilidad y esperanza han sido los dos primeros ciclos. Carlos Gil Arbiol, Rafael Aguirre Monasterio o Juan Carlos Zubieta han sido algunos de los ponentes en las dos primeras partes de este curso. El último ciclo fue clausurado por Juan de Dios Martín Velasco, teólogo y profesor emérito en el Instituto Superior de Pastoral en Madrid. Martín Velasco ha compaginado su labor docente con la literaria. Su último libro, Vivir la fe a la intemperie, pone de manifiesto su faceta de escritor. Vivir el presente con responsabilidad y esperanza es el título del segundo ciclo del Aula de Teología del curso 2013-2014 que Martín Velasco clausura con la conferencia Fe y Hombre de hoy. Pues la verdad me parece un título muy sugerente, muy atractivo y que supone en quienes lo han organizado una visión muy certera de lo que es la situación actual y de lo que debe ser la respuesta de los creyentes a una situación así. Responsabilidad porque la necesitamos ante un mundo que necesita de los cristianos y hay que responder responsablemente ante los retos de esta situación. Y con esperanza porque en tiempos difíciles es la virtud por excelencia. Para vivir la fe hoy hay que pasar de una teología de las virtudes a una actitud en que cambia el hombre entero en la forma de ser y forma de vivir. Eso es fundamentalmente un cambio en la forma de enfocar el tema de la fe. Se lo ha enfocado frecuentemente, hasta hace no mucho tiempo, como una teología de las virtudes y se estudiaba la fe como una virtud. Me parece más responder mejor a lo que es la fe, plantearla como ser creyente, es decir, como una actitud en la que se compromete el hombre entero y cambia por completo de forma de ser y de forma de vivir. Varias cosas. Podemos hablar de creer que, y entonces nos referimos a una forma de saber débil, creo que cuando no sé con certeza. Podemos hablar de creer a, y entonces prestamos crédito a una persona por la autoridad que nos merece, y podemos hablar de creer en, que es de lo que hablamos cuando hablamos de la fe religiosa. Y creer en ya es poner en juego toda la persona en un acto de confianza pleno en aquel en quien se cree. El camino para vivir la fe comienza antes del hecho mismo de creer de dos formas. Primero comienza antes porque no es el hombre el que da los primeros pasos hacia la fe. Es Dios el que da los primeros pasos para ser reconocido por el hombre. Y segundo, porque el sujeto, antes de comenzar a creer, tiene que disponerse para creer. Y tiene que ejercer toda una serie de predisposiciones o de preámbulos, diríamos, existenciales, formas de vida que no imposibiliten el ser creyente, que lo faciliten. No se puede ser creyente si se vive disperso, distraído, enteramente embarcado en la posesión de bienes o sin desarrollar la propia libertad. El sujeto tiene que ser sujeto para poder decir ante Dios, heme aquí me tienes. Le preguntamos a Juan de Dios cómo ser testigo de la fe hoy. Es lo propio del cristianismo a lo largo de todos los tiempos, no es cosa de ahora, porque desde el principio
los discípulos dijeron: lo que hemos visto y oído, se referían a la experiencia del resucitado, no lo podemos callar. Eso les pasa a todos los creyentes. Han visto y han oído al Señor y no lo pueden callar. Por desgracia, ha habido muchas épocas en las que el cristianismo no ha desarrollado la dimensión evangelizadora o testimonial de su fe. Pero ahora, como vivimos en un mundo muy alejado del cristianismo, o testimoniamos nuestra fe o no la podemos vivir siquiera. Por eso llevamos tanto tiempo siendo urgidos por la autoridad de la Iglesia, la jerarquía, a que nos pongamos a evangelizar. Y la verdad es que hemos avanzado poco, seguramente porque no damos con las claves para evangelizar, para transmitir la fe. Para Martín Velasco, Francisco presenta una imagen de iglesia samaritana. Asimismo, nos habló de la última exhortación del Papa, Evangelii Gaudium. Pues lo primero que me parece digno de ser subrayado es el título. La fe no es una obligación que pese sobre los cristianos y el Evangelio no es un conjunto de deberes ni de prohibiciones. El Evangelio tiene su centro en unas bienaventuranzas y creer es un acto sumamente gratificante para el hombre, el acto por excelencia gratificante. Y me parece que es un gran hallazgo el hablarnos de la alegría del Evangelio, de la buena nueva, que eso es lo que significa Evangelio. Y una buena nueva que tiene su centro además no en algo que nos aporte Jesús o en algo que Dios nos aporte, sino en Jesús, que es el contenido de la buena nueva, como Salvador que es de todos nosotros. Pues lo primero que me parece digno de ser subrayado es el título. La fe no es una obligación que pese sobre los cristianos y el Evangelio no es un conjunto de deberes ni de prohibiciones. El Evangelio tiene su centro en unas bienaventuranzas y creer es un acto sumamente gratificante para el hombre, el acto por excelencia gratificante. Y me parece que es un gran hallazgo el hablarnos de la alegría del Evangelio, de la buena nueva, que eso es lo que significa Evangelio. Y una buena nueva que tiene su centro además no en algo que nos aporte Jesús o en algo que Dios nos aporte, sino en Jesús, que es el contenido de la buena nueva, como Salvador que es de todos nosotros. Para finalizar, le preguntamos sobre su último libro, Vivir la fe a la intemperie. Pues bien, se trata de lo que estábamos hablando. Una de las imágenes para hablar de la situación de dificultad en la que nos encontramos es intemperie. Intemperie es una situación en la que uno no tiene cobijo, no tiene defensas, está expuesto a muchos peligros. Y la situación de los creyentes hoy me parece que es esa. Tenemos que vivir la fe a la intemperie, pero desde la primera página digo que la intemperie es el lugar donde crecen las especies robustas, que los grandes árboles no crecen en invernaderos y que la intemperie en la que estamos es la mejor ocasión para vivir creyentemente. Como decíamos al principio del programa, ha dado comienzo el último y tercer ciclo de este curso 2013-2014, que ha inaugurado Santiago Madrigal Terrazas con la ponencia Nuevas expectativas eclesiales. Es el Papa Francisco el nuevo Juan XXIII. Pero el próximo martes 11 de marzo, la charla Balance de un año de pontificado será impartida por Juan Antonio Rubio Fernández, director de la revista Nueva Vida y miembro del Consejo de Redacción de la revista Salterre. El martes 18 de marzo, el profesor de Teología Sistemática Vicente Botella Cubels disertará sobre el cambio estructural de la Iglesia y la renovación interior con el Papa Francisco. Mientras que Eloy Bueno de la Fuente, profesor de la Facultad de Teología de Burgos, nos expondrá el 25 de marzo el atrio de los gentiles, o lo que es lo mismo, el hablar de Dios a los increyentes. Finalmente, Fernando García Cadiñanos clausurará este tercer ciclo y el 30 Aula de Teología 2013-2014 con la Iglesia de los pobres, la fe y la justicia en el mundo.
Les recordamos que todas las ponencias están en audio en la página web del Aula de Teología de la Universidad de Cantabria. También Popular Televisión de Cantabria emite las conferencias los domingos a las 8 de la tarde.